En la aparición del 13 de julio de 1917, la Virgen María le dijo a Lucía: vendré a pedir la comunión reparadora de los 5 primeros sábados. María cumple la promesa de los 5 sábados el 10 de diciembre de 1925. Narra Lucía: ese día, estando en mi habitación en Pontevedra, España, se me apareció la Santísima Virgen y al lado, como suspendido en una nube luminosa, el niño. La Santísima Virgen me ponía la mano sobre mi hombro derecho y al mismo tiempo me mostraba un corazón cercado de espinas que tenía en la mano. Entonces dijo el niño: ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos le clavan continuamente sin que haya nadie que haga un acto de reparación para arrancárselas. Y enseguida dijo a la Santísima Virgen: mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme. Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Meditación del quinto misterio gozoso, basado en San Agustín, San Ambrosio, San Basilio y San Anselmo de Canterbury, doctores de la Iglesia, Orígenes y Teófilo, padres de la Iglesia. Cada año la Sagrada Familia viajaba a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, la familia se fue como de costumbre, pero esta vez Jesús se quedó en Jerusalén. Cuando el resto de la compañía partió hacia casa, sus padres, pensando que estaba con parientes o amigos, no se dieron cuenta de que estaba perdido hasta que habían viajado por un día. Luego se apresuraron a regresar para buscar a su hijo. Después de 3 días, lo encontraron en el templo, conversando con los maestros. Todos estaban asombrados por las respuestas y la comprensión de Jesús. Su madre le preguntó por qué había tratado así a sus padres. Habían estado buscándolo con gran ansiedad. Jesús respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en la casa de mi padre me es necesario estar? Pero volvió a Nazaret con sus padres y les fue obediente. Una vez más la Sagrada Familia hizo hincapié en seguir la ley judía para observar la fiesta de la Pascua. ¿Y qué nos dice esto? Nos comenta Teófilo: al subir el Señor a Jerusalén en la Pascua, muestra su humildad como hombre, porque es el deber del hombre reunirse para ofrecer sacrificios a Dios y conciliarlo con oraciones. Por consiguiente, el Señor como hombre hizo entre los hombres lo que Dios encomendó a los hombres por medio de los ángeles. Por eso se dice, según la costumbre del día de la fiesta. Sigamos pues la jornada de su vida mortal. Este misterio enfatiza el tema de la adoración adecuada. Dios ordenó formas específicas para que las personas lo adoremos, y no son opcionales, están destinadas al bienestar de la humanidad. Para el pueblo judío, Dios requería ciertas fiestas y sacrificios, así como, por ejemplo, viajar a Jerusalén en varios momentos del año. Dios requiere que los cristianos católicos
asistamos a misa los domingos y los días que son de precepto. Meditemos en esto. Meditemos en cómo es que adoramos al Señor. Si realmente entendemos la importancia de la adoración formal y ritualizada. Si asistimos a la misa dominical y a la misa de los días de precepto. Si vivimos la misa con concentración y si rezamos con piedad y con fervor. A través de este episodio, Jesús prepara a su madre para el misterio de la redención. Durante estos 3 días dramáticos en que el Hijo se retira de ellos para quedarse en el templo, María y José experimentan una anticipación del triduo de su pasión, muerte y resurrección. Dejando partir a su madre y a San José hacia Galilea sin comunicarles su intención de quedarse en Jerusalén, Jesús los introduce en el misterio de ese sufrimiento que lleva a la alegría, anticipando lo que más tarde realizará con sus discípulos mediante el anuncio de su Pascua. Nos dice San Ambrosio: después de 3 días se encuentra en el templo, para que sea una señal, para que después de 3 días de sufrimiento victorioso, resucite el que se creía muerto y se manifieste a nuestra fe, sentado en el cielo con gloria divina. Consideremos cuándo fue esto, cuando el Señor Jesús, en cuanto a su naturaleza humana, tenía 12 años, porque en cuanto a su naturaleza divina, como bien nos dice San Agustín, Él es antes de todos los tiempos y es sin tiempo. Sigue narrando el evangelista San Lucas que Nuestra Señora y San José, al darse cuenta de que el niño no estaba con ellos, se pusieron a buscarlo. Preguntaron a los parientes y conocidos que les acompañaban en la caravana y al no recibir noticia de él, volvieron llenos de inmensa pena a Jerusalén. Casi asusta pensar en el dolor de nuestra madre y el sufrimiento tremendo de San José. ¿Y yo, acaso, no he perdido a mi Jesús por mis culpas? Y si lo he perdido, he ido a buscarlo con esa ansia empapada de dolor, de amor, con que le buscaban sus padres. Porque a Jesús se le busca y se le encuentra con dolor y con amor. Nos dice Orígenes, no le encuentran tan pronto como se le busca, porque Jesús no estaba entre los parientes, entre los que están unidos a Él en la carne, ni en la compañía de la multitud se le puede encontrar. Aprendamos dónde lo encuentran los que lo buscan. No lo encuentran en todas partes, sino en el templo. Y entonces busquemos a Jesús en el templo de Dios, busquémoslo en la iglesia, busquémoslo entre los maestros que están en el templo, porque si así lo buscamos, lo encontraremos. No lo vamos a encontrar entre parientes, porque las relaciones humanas no pueden comprender al Hijo de Dios. No entre los conocidos, porque Él va mucho más allá de todo conocimiento y entendimiento humano. Entonces, volviendo a María y a José, ¿dónde lo encuentran? En el templo. Si en algún momento buscas al Hijo de Dios, búscalo primero en el templo y verdaderamente encontrarás a Cristo, la palabra y la sabiduría, es decir, el Hijo de Dios. Y tras esos amargos 3 días lo encuentran. Sí, lo encuentran. Él está en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchando y haciéndoles preguntas y respondiendo a sus preguntas. Dice Orígenes, padre de la Iglesia, aprended pues dónde le encuentran, para que vosotros también podáis encontrarlo. A fuerza de buscarlo, lo encuentran en el templo, no en cualquier lugar, sino en el templo, y no simplemente en el templo, sino en medio de los doctores a los que escucha y hacía preguntas. Ustedes también busquen a Jesús en el templo de Dios, en la iglesia,
cerca de los maestros que están en el templo y que no salen de él. Si buscan de ese modo, lo encontrarán. ¿Cómo lo encuentran? ¡Qué asombro! Sedentem, precisa el Evangelio, es decir, sentado entre los doctores. No es la materialidad de estar sentado lo que es sorprendente, sino el hecho de que un niño se coloque al nivel de los más sabios y poderosos. Lo observamos. ¿Qué autoridad que tiene? Es esa autoridad que se impone a los otros. Nos dice Teófilo, por cuanto además era hijo de Dios, se encuentra en medio de los doctores, iluminándolos e instruyéndolos, pero como era un niño, se encuentra entre ellos no enseñando, sino haciendo preguntas, como se dice, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y esto lo hizo como un deber de reverencia para darnos ejemplo de la conducta adecuada de los niños, aunque sean sabios y eruditos, que es más bien la de escuchar a sus amos, porque el Señor Jesús no preguntaba para aprender, sino más bien que preguntando estaba instruyendo. Nos dice Teófilo, para mostrar que era hombre, escuchó humildemente a los maestros, pero para probar que era Dios, respondía divinamente a los que hablaban. Ahora repasemos las dulces palabras que le dirige la Santísima Virgen. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Para la instrucción de las mujeres nuestras hermanas. No se debe pasar por alto, hermanos, la santa modestia de la Virgen María. Ella había dado a luz a Cristo. El ángel se le había acercado y le había dicho: He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ella había sido considerada digna de dar a luz al Hijo del Altísimo, pero era muy humilde. No se puso delante de su marido, ni siquiera en el orden de nombrarlo, como para decir: yo y tu padre te estábamos buscando, sino que dice: tu padre y yo te estábamos buscando. Ella no tuvo en cuenta el alto honor de su vientre, sino que tuvo en cuenta el orden del matrimonio, porque Cristo, el humilde, no habría enseñado a su madre a ser orgullosa. Por esto es que ella dice: tu padre y yo te estábamos buscando con tristeza, porque el marido es la cabeza de la mujer. San José, en cuanto cabeza del hogar, no deja de ser su padre por no haber conocido a la madre de nuestro Señor, como si la concupiscencia y no el afecto conyugal constituyera el vínculo matrimonial. Asistan, hermanos santos. El apóstol de Cristo dijo algún tiempo después en la iglesia: resta que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Y conocemos muchos de nuestros hermanos que dan fruto por la gracia, que por el nombre de Cristo practican una completa moderación de mutuo acuerdo, que sin embargo no sufren ninguna restricción del verdadero afecto conyugal. Sí, cuanto más se reprime el primero, más se fortalece y confirma el segundo. Y sin embargo, la mujer está sujeta al marido porque conviene que lo esté, y tanto más en sujeción está ella en proporción a su mayor castidad. Y el marido, por su parte, debe amar verdaderamente a su mujer, como está escrito: en honor y santificación, como coheredera de la gracia, como Cristo, dice el apóstol, amó a la iglesia. Ojalá todos pudieran vivir así, pero muchos no tienen el poder. Ruego que al menos no separe a los que tienen el poder de llevar así un matrimonio, no por las relaciones carnales,
sino aquellos que lo llevan por la unión de corazones entre ellos. Por tanto, hermanos, comprendan el sentido de la Escritura acerca del propósito del matrimonio, el cual es de tener hijos, viviendo en tal castidad que solo por causa de los hijos se acercaban al lecho. Así el hombre trata verdaderamente con honor a su esposa. Sin embargo, si no se pueden contener, que tanto la mujer como el hombre busquen alivio para su enfermedad en sí mismos, que el marido no vaya a otra mujer y que la mujer no vaya a ningún otro hombre, porque eso es adulterio. Cuando se excede el límite del contrato de matrimonio, exigiéndose unos a otros más de lo que es necesario para la procreación de los hijos, tal cosa es pecado, aunque pecado venial. Y para evitar tal pecado, podrían separarse temporalmente los esposos, pues solo pueden hacerlo por un tiempo y con mutuo consentimiento, con el fin de dedicarse al ayuno y a la oración. Pero luego deben volver a juntarse para que Satanás no los tiente por la incontinencia. ¿Y cómo responde Jesús a su Santísima Madre? Él dijo: ¿no sabían que en el servicio de mi Padre me es necesario estar? Esto dijo porque el Hijo de Dios estaba en el templo de Dios, porque ese templo no era el de José, sino de Dios. Está bien, alguien me dirá: mira, él no dijo que era hijo de José. A esta persona le contesto: espera, hermano, un poco de paciencia. Cuando María hubo dicho: tu padre y yo te estábamos buscando con angustia, él respondió: ¿no sabían que en el servicio de mi Padre me es necesario estar? No declara en tal sentido que Dios es su Padre, negando que San José también es su Padre. ¿Cómo lo probamos? Por la Escritura. Les dijo: ¿no sabían que debo estar al servicio de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Y descendió con ellos, viniendo a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. No dice la Escritura: él estaba sujeto a su madre, o estaba sujeto a ella, sino que dice: estaba sujeto a ellos. ¿Y a quién estaba sujeto? Pues a sus padres, a ambos padres. A ambos padres se le estaba sujeto, por la misma condescendencia por la cual él era el Hijo del Hombre. El mundo estaba sujeto a Cristo, y Cristo sujeto a sus padres, nos dice San Agustín. No obstante, nos dicen las Escrituras que ellos no lo comprendieron. Ellos no comprendieron lo que les dijo. A fin de cuentas, los misterios son misterios, aunque a veces con oración, experiencia y tiempo podamos penetrar un poco en ellos. Y así le sucedió a José y a María. En aquel momento no comprendieron. ¿Y qué hicieron? Callar, aceptar. Santa María ya no volvió a preguntar ¿por qué? Tampoco en las bodas de Caná preguntó por qué. En el Calvario no preguntó por qué. Aceptó todo, incluso aceptó ser nuestra madre sin preguntar nunca más por qué. Y nosotros, ¿por qué no dejamos que Dios sea Dios? Dejémosle hacer. ¿Y de qué modo es hallado el Señor en el templo? El Señor está sentado entre los doctores, está audientem, es decir, oyendo lo que hablan. Jesús escucha. Qué difícil es escuchar. Saber escuchar supone delicadeza, respeto al prójimo, exquisitez de prudencia. Y tan difícil como saber escuchar es saber preguntar. Así procede Jesús entre los doctores, preguntándoles. En nuestra labor muchas veces habremos de penetrar en el espíritu de los demás, primero escuchando, con delicadeza, con atención, lo que en ocasiones ni siquiera nos interesa y aún hasta lo que nos fastidia.
y luego interrogando, con discreción, con caridad, para sacar entre tanto trapo sucio esa flor brillante que vive en el corazón, especialmente en el ministerio de las almas consagradas, pero también en la vida laica, en nuestro día a día. Cuán indispensable resulta saber escuchar para oír con fruto el consejo de quien puede dárnoslo, porque cuenta con más conocimiento y más autoridad que nosotros. Roguémosle a Dios prudencia, para que aprendamos a ser discretos y solo salga de nuestra boca una respuesta que sea sobrenatural, aquella respuesta que es solo inspirada por el Espíritu Santo, para que nosotros también podamos oírlo y que nos plantee preguntas que Él mismo resolverá. Supliquémosle, hagamos un esfuerzo intenso y doloroso por buscarle, y podremos entonces encontrar lo que buscábamos. Con razón dice la Escritura, tu Padre y yo te buscábamos angustiados. Hace falta en efecto que el que busca a Jesús no lo haga con negligencia, de forma intermitente, como lo hacen algunos, que por esa razón no lo encuentran. Nosotros digámosle, Señor, te buscábamos angustiados. Este texto de Orígenes de Alejandría tiene mucho para reflexionar. Debemos dejar atrás nuestra soberbia y debemos saber que buscar a Cristo no es sencillo, ya que no lo encontraremos recurriendo únicamente a nuestras fuerzas, sino que es la gracia de Dios la que nos permite encontrarlo después de muchos esfuerzos y esperas. Y al igual que hizo Jesucristo, dejemos a un lado lo cotidiano y centrémonos en lo sustancial, que no es otra cosa que estar junto al Padre y hacer su voluntad. Esto, en una sociedad que mayoritariamente está al margen de la existencia de Dios, implica que debemos ser muy valientes. Busquemos con perseverancia a Cristo, pero sabiendo que no es nuestra voluntad la que le encontrará, sino la gracia de Dios mismo. Jesús salió de Jerusalén con María y con José, volvió a Nazaret y les fue obediente. Dios, hecho hombre, se sometió con gran humildad a sus padres humanos. Reflexiona estas palabras de San Basilio. Jesús, desde sus primeros años, siendo obediente a sus padres, soportó todos los trabajos corporales con humildad y reverencia, porque siendo sus padres honestos y justos, pero al mismo tiempo pobres y mal provistos de lo necesario para la vida, como lo atestigua el establo mismo que administró el santo nacimiento, es claro que sufrieron continuamente fatigas corporales para proveer para sus necesidades diarias. Pero Jesús, siendo obediente a ellos, como testifica la Escritura, aun en sus labores de sostenimiento, se sometió a sí mismo a una sujeción completa. La Escritura no decía, Él estaba sujeto a su madre o sujeto a ella, sino sujeto a ellos, a sus padres. Ahora que los hijos reciban su parte, obedezcan a sus padres, estén sujetos a ellos. El mundo estaba sujeto a Cristo y Cristo a sus padres. Reflexiona sobre cómo María atesoraba todas estas cosas en su corazón. Reflexionó sobre los acontecimientos sabiendo que Dios estaba activo en su vida y hablándole a través de todos y cada uno de los incidentes. Ella extrae significado de todo lo que le pasa y buscaba incansablemente el mensaje de Dios. La Virgen, tanto si entendió como si todavía no podía entender, igualmente guardaba todas las cosas en su corazón para la reflexión y el examen diligente. De aquí se sigue, y su madre guardó todas estas cosas. Fíjate, la más sabia de las madres, María, la madre de la verdadera sabiduría, se convierte en la erudita o discípula del niño, porque ella no se entregó a él como a un niño, ni como a un hombre, sino como a Dios. Además, ella meditó tanto en sus divinas palabras como en sus obras, de modo que nada de lo que él decía o hacía se le escapaba, sino que así como la palabra misma estaba
antes en su vientre, así ahora concebía los caminos y las palabras de la misma, y en cierto modo los cuidó en su corazón. Y aunque en verdad pensó en una cosa en ese momento, otra quería que le fuera revelada más claramente, y esta fue su regla y ley constante durante toda su vida, nos dice Teófilo. ¿Tiene Dios realmente un lugar en nuestro pensamiento? Porque ocurre que a veces estamos completamente llenos de nosotros mismos, de modo que ya no queda espacio alguno para Dios. Por el momento, aprovechemos este misterio para pedirle a Dios la gracia de saberle buscar. Busquémosle como nos enseña San Anselmo de Canterbury. Busca a Dios un momento. Descansa siquiera un momento en su seno. Entra en el santuario de tu alma. Apártate de todo excepto de Dios y lo que pueda ayudarte a alcanzarle. Búscale en el silencio de tu soledad. Oh corazón mío, di con todas tus fuerzas, di a Dios, busco tu rostro, Señor. Y ahora, oh Señor Dios mío, enseña a mi corazón dónde y cómo te encontrará, dónde y cómo tiene que buscarte. Si no estás en mí, Señor, si estás ausente, ¿dónde te encontraré? Desde luego, habitas una luz inaccesible. Pero ¿dónde se halla esa luz inaccesible? ¿Cómo me aproximaré a ella? ¿Quién me guiará? ¿Quién me introducirá en esa morada de luz? ¿Quién hará que allí te contemple? ¿Por qué signos, bajo qué forma te buscaré? Nunca te he visto, Señor Dios mío, no conozco tu rostro. ¿Qué harás, Señor omnipotente, tu desterrado tan lejos de ti? ¿Qué hará tu servidor atormentado con el amor de tus perfecciones y arrojado lejos de tu presencia? Fatígase intentando verte y tu rostro está muy lejos de él. Desea acercarse a ti y tu morada es inaccesible. Arde en el deseo de encontrarte e ignora dónde vives. No suspira más que por ti y jamás ha visto tu rostro. Señor, tú eres mi Dios, mi Maestro, y nunca te he visto. Tú me has creado y rescatado, me has concedido todos los bienes que poseo y aún no te conozco. Cuán desgraciado soy, hijo infortunado de Eva, apartado de Dios por el crimen. ¿En qué empresa me he metido? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Dónde iba? ¿A dónde he llegado? ¿Qué es lo que pretendía? ¿A qué término he llegado? ¿Quién suscita mis suspiros? He buscado la dicha y la consecuencia ha sido la agitación. Yo quería ir hasta Dios y no he encontrado más que a mí mismo. Buscaba el descanso en el secreto de mi soledad y no he encontrado en el fondo de mi corazón más que dolor y tribulación. Quería alegrarme con toda la alegría de mi alma y me veo obligado a gemir con gemidos de mi corazón. Esperaba la felicidad y no he encontrado más que una triste ocasión de redoblar mis suspiros. Señor, vuelve tus ojos hacia nosotros, escúchanos, ilumínanos, muéstrate a nosotros. Ten piedad de nuestros trabajos y de los esfuerzos que hacemos para llegar a ti, sin cuyo socorro no podemos nada. Tú nos invitas, ayúdanos. Señor, te suplico que la desesperación no reemplace mis gemidos, que la esperanza me permita respirar. Te suplico, Señor, mi corazón está sumergido en la amargura de la desolación que lleva en sí. Endulza su pena con tus consuelos. Señor, empujado por la necesidad, he comenzado a buscarte. No permitas, te lo suplico, que yo me retire sin quedar saciado. Me he acercado para apaciguar mi hambre, que no tenga que volverme sin haberlo satisfecho. Pobre como soy, imploro tu riqueza, desgraciado como soy, tu misericordia. Que me sea permitido volver los ojos hacia tu luz, desde lejos o del fondo de mi abismo. Enséñame a buscarte, Señor. Muéstrate al que te busca.
porque no puedo buscarte si no me enseñas cómo buscarte, si no me enseñas el camino. No puedo encontrarte si no te haces presente. Yo te buscaré deseándote, te desearé buscándote, te encontraré amándote, te amaré encontrándote.